no, no, no. Bueno, hay un trozo que no le hemos grabado que si quieres luego, ¿me escuchas? Atención técnica, Sí, doctor, Sí, sí. sí. que si quieres hasta aquí me fijo y la grabo luego cuando termine. Vale, perfecto, no hay problema. Vale. Bueno, Muchas gracias. vale. Entonces, la definición de la enfermedad metastásica, mirar que uno puede observar o diferenciar de que haya lesión metastásica o lesión exclusiva, o sea, localizada. Cuando un paciente tiene una o más lesiones pulmonares o pleurales, podemos decir que ciertamente tiene una metástasis eh, pulmonar. Y cuando se trata de más lesiones o lesiones más pequeñas, lo que habría que hablar entonces es de posible, pero no de enfermedad metastásica. A todos los enfermos hay que hacer siempre, como en casi todos los casos de cáncer, una biopsia incisional que podrá ser cerrada o abierta, es decir, quitar, eh, localizar dónde se encuentra el problema y coger una muestra representativa. Y también otro punto importante es que la biopsia debe realizarla siempre el mismo cirujano que vaya a realizar luego el tratamiento. El material se debe realizar en parafina y congelado y los estudios para el congelado se podrá utilizar luego para estudios posteriores. Mirar el tratamiento, pues el tratamiento es la combinación de quimioterapia con cirugía más quimioterapia. Previo a los años 70, la supervivencia libre de eventos, utilizando exclusivamente cirugía, era muy pequeña, porque el enfermo terminaba falleciendo de enfermedad metastásica en alrededor de un 15 a 20%. Desde que se ingresa o se comienza con la quimioterapia, a partir de los años 70, pues eh, la supervivencia va mejorando. Mirar el tratamiento global a día de hoy, más o menos, es la utilización de 5 fármacos que son los que se han demostrado de utilidad en el sarcoma osteogénico: metotrexatia, adriamicina, platino y fosfamina y VP, que se hace en quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía y posteriormente después de la cirugía. La cirugía debe ser de bordes amplios y siempre en bloque. Debe también a día de hoy hacer siempre una cirugía conservadora y no de amputación. Y el grado de necrosis como factor pronóstico deberá ser superior al 90%. Este tumor a las dosis convencionales no es tumoricida y solamente se puede hacer en algunas lesiones centrales, por ejemplo, cráneo, que no permite ningún tipo de cirugía, o en lesiones inoperables o en lesiones en las que se haya realizado un margen pequeño y sea imprescindible la realización de otro procedimiento. Mirar los diferentes estudios cooperativos que hay: Euroramos, el español de la SEO-BIGEI, de la Sociedad Francesa de Oncología, el COG, y mirar cómo estos son algunos de los resultados en los que se han ido viendo cuál es el impacto que tiene la utilización de la cirugía, quimioterapia por delante de la cirugía en enfermedades en distintos grupos, como es este caso del Pediatric Oncology Group 8651, en esta publicación, en la cual se demostraba claramente que la quimioterapia neoadyuvante y la quimioterapia adyuvante tenían un papel determinante en el tratamiento. También, sobre todo en algunos protocolos más en Estados Unidos que en Europa, la administración de un entrecomillado inmunoterápico como es el Muramil y tripéptido puede mejorar los resultados, como hemos ido comprobando. Y como otras estrategias que ha habido, pues es la comparación de ifosfamida, o sea, diferentes regímenes que se han ido comparando unos con otros para encontrar cuál es la mejor quimioterapia. Ya os digo que no ha habido un resultado concluyente y siguen siendo los fármacos que conocemos. Y también se ha utilizado el ácido zoledróico en distintas fases como un ayudante después de la cirugía para mejorar los resultados. Nuestro país, pues básicamente ha habido tres protocolos: uno, el del 2001, que utilizaba metotrexate y fosfamina, riamicina y platino
de 0 a 14 años, hacía la cirugía en la semana 15 y la consolidación la hacía desde la semana 17 a 37, utilizando, mirar algunos de los fármacos que ya se habían utilizado. Se utilizaban básicamente porque no hay otros fármacos que se muestran de utilidad, salvo el topósido, que lo vais a ver, que sí que posteriormente se demostró que tiene utilidad. Mirar que este es un esquema muy parecido, lo único que en el mantenimiento, en el caso del protocolo del año 2010, se incluía mimafurtide, bueno, que la verdad es que luego no cumplieron todos los pacientes porque este fármaco tuvo muchas dificultades en muchos centros y no se pudo administrar de manera bisemanal entre las semanas 17 y 28 y 29 y 52. El que tenemos en la actualidad, mirar que utiliza una quimioterapia neoadyuvante de 7 semanas, utilizando metotrexato, adriamicina y platino en la primera, hace cirugía en la segunda y luego hace una consolidación dependiendo de cómo los valores histológicos de la PGP y en la semana 9:34, en los más favorables, utiliza metotrexato, adriamicina, cisplatino. En el caso de que tenga una necrosis de más del 90% con PGP positiva, utiliza metotrexato, adriamicina, platino y añade mimafrutide. Y en el caso de que sea PGP positivo y necrosis de menos del 90%, es decir, el grupo más desfavorable, utiliza adriamicina y fosfamida y mimafrutide. Cambia el esquema de quimioterapia y sigue administrando la inmunoterapia. Eh, Pocas diferencias hay en el tratamiento de las metástasis, de los protocolos metastásicos. Mirar aquí, protocolo metastásico que hubo en la SIOZ entre el año 2001 y 2011, con algunas realidades que ahora no tienen ningún sentido, como es la utilización de quimioterapia de altas dosis y trasplante autólogo con platino, tiotepa y etoposído, que ya no se vio de ninguna utilidad y no se utilizan en el momento actual. Mirar cómo en los últimos años el protocolo que se utiliza es diferente en cuanto a la cantidad de dosis y de drogas que van jugando. El de ahora es metotrexato, fosfamida, adriamicina y platino. La cirugía se realiza en el día 12. Es imprescindible en los pacientes cuando es de lesión pulmonar intentar erradicar todas las lesiones pulmonares a la vez o de manera secuencial después de haber realizado la terapia del hueso, y el tratamiento de quimioterapia consiste en metotrexato, fosfamida, adriamicina, platino. Y mirar aquí cómo son las supervivencias de enfermedad localizada globalmente. Uno podría decir que es de alrededor del 60%, bueno, son los casos más favorables de este protocolo. Y la supervivencia a los cinco, la supervivencia global, porque se podían rescatar algunos de los enfermos que habían recaído, que tenían enfermedad metastásica fundamentalmente a nivel pulmonar, pues se aumentaban al 75%. Mientras que, por el contrario, los enfermos con enfermedad metastática, su supervivencia era claramente inferior. Bueno, estos son los resultados del Niño Jesús, que la supervivencia, bueno, con un número de casos más limitados, solamente sirve para decir que, bueno, utilizando en un solo centro, generalmente los resultados son mejores, aunque no es para tirar cohetes. Eh, eh, Sobre todo por el número de pacientes que se incluyen, claro. Mirar que la supervivencia global es casi del 85%, a los 5 años ya bajó al 66%. Y la supervivencia libre de eventos a los 5 años es del 80% en el caso de la enfermedad localizada, y en cambio la supervivencia de las casos metastásicos es del 12%. Es decir, aquí vuelve a estar el sesgo de la edad, perdón, o sea, del número de casos condiciona de alguna manera que no se puede interpolar estos diagnósticos. Complicaciones que tienen. Claro, estos enfermos reciben muchas drogas que son muy cardiotóxicas, tendrán, por tanto, factores a largo tiempo de situación de riesgo cardiovascular en 30, 40 años después de haber desarrollado y sobrevivido, pérdida de audición, disfunción renal por lo mismo, la utilización de platino, neoplasias secundarias que os lo he contado, que es la osteosarcoma, muchas veces es capaz de producir una segunda neoplasia si no se hace preservación de ovocitos o de espermatozoides. Pues la posibilidad de esterilidad es que muy limitante y tiene muchas limitaciones físicas porque los enfermos han hecho cirugía. Tratamiento de la recaída,
podemos decir que es muy complejo. La gran mayoría de las estrategias se han utilizado en primera línea, desde luego peor cuando encima las localizaciones axiales son grandes volúmenes, y el tratamiento más allá de gencitabina, docetaxel, trasplante autólogo, nuevos fármacos, inhibidores de quinasas, inhibidores de FGR, pues la probabilidad de sobrevivir es muy escasa. Y además es muy compleja bajo el punto de vista de tratamiento. ¿Qué se ha hecho? Pues mira, aquí que se ha utilizado un anti-GD2, por ejemplo, para el dinitumab que conocéis y hacéis en neuroblastoma. También se ha utilizado la eribulina, que se utiliza en el cáncer de mama. Se han utilizado algunos anticuerpos monoclonales que se utilizan también en el cáncer de mama, sin que tuvieran resultados. Quizás más la siguiente diapositiva que os pongo, esto fue un simposio, una estrategia, una plataforma que se llama Accelerate, que lo que hizo fue para ver cuáles son las medicinas de inhibidores de quinasas que podían valer en todos los sarcomas pediátricos. Mirar que de todos estos inhibidores de quinasas, la que os voy a mencionar que han llegado por lo menos a la fase 2, uno era el aparatinib, otro era el cabozantinib, otro es el levantinib, también el sorafenib, que luego no se ha desarrollado, y sobre todo el pazopanib. Bueno, de todas estas que se hicieron en fase 2, tenéis aquí la explicación del el más, bueno, uno que hay en el Niño Jesús y uno de los que más se ha utilizado. Mirar que una fase uno lo que hacía era para el enfermo no hurtarle la posibilidad de quimioterapia, asociar el lenvatinib con etoposide y fosfamida en pacientes pediátricos que estaban en situación de recaída refractaria en sarcoma osteogénico, y la verdad es que los resultados tuvo, el, era tóxico pero era manejable. El problema que tenía es que en términos de supervivencia, la cohorte desde luego de que solamente utilizaba el lenvatinib en monoterapia era mucho peor que la que utilizaba lenvatinib con quimioterapia, con lo cual parecía que el efecto que podía tener lenvatinib pues, era cuestionable. Otras cosas que se han utilizado es inmunoterapia, inhibidores de PD-1 o PDL1, entre los de PD-1 el Pembru, Nebulizumab, o entre los de PDL1 el que más, durvalumab o avelumab, están aplicados por la FDA, pero la realidad, tanto mirar que en inhibidores de PD-1, pues mirar que los resultados que han tenido no han sido nada favorables. ¿Por qué? Básicamente porque los tumores se incluyen dentro de lo que se llama los cold tumors, es decir, son tumores que tienen una muy baja infiltración de linfocitos CD4 y CD8, y eso hace que la posibilidad de que puedan responder a la inmunoterapia es muy pequeña. Encenderlos, estimularlos para que estén más inflamados es una de las estrategias que se está realizando ahora, pero que todavía no hay diagnóstico. Otra posibilidad es la utilización de citoquinas. Diferentes citoquinas son otras líneas de investigación todavía muy precoces. La utilización de CAR, que no son tan precoces, o por lo menos en nuestro país y en la Clínica de La Paz, de mi compañero Antonio Pérez, pues se ha hecho fase uno compleja, porque no solamente es para sarcoma osteogénico, sino que es para pacientes que tienen sarcomas y no esta patología, y es un fase uno. Pero bueno, otra estrategia que se está estudiando, que se ha estudiado la posibilidad de utilizar Carticel, otros son vacunas y otros son la utilización de macrófagos y otras situaciones que son todavía más alejadas. Bueno, y Patricia, para concluir, todos los tumores óseos son poco frecuentes, representan alrededor del 10%, un poco menos, de todos los tumores malignos en pediatría. La mayor parte de los tumores óseos, lo he dicho, son malignos. Y ya como de conclusión de lo que te he dicho antes, osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente en pediatría. La localización en los huesos largos, predominio masculino y pico en la adolescencia. Alrededor de un 15% son metastásicos. El tratamiento es quimioterapia neoadyuvante, cirugía, quimioterapia adyuvante. Supervivencias alrededor del 75% se pueden tener en los casos localizados y mucho menos en los casos metastásicos. Y a día de hoy, la verdad es que las nuevas opciones terapéuticas, sobre todo para los enfermos que recaen, son muy limitadas y no podemos observar nada. Y desde luego estos enfermos es el esfuerzo multidisciplinar de cirujanos,
oncólogos, radioterapeutas, bueno, radioterapeutas menos, patólogos, los que puedan llegar a que estos pacientes sobrevivan. Futuro, necesidad de incorporar nuevos fármacos, que a día de hoy todavía no lo hemos conseguido. Opciones, lo dicho, inhibidores eh, de IGF, IGF, de la vía MAC, de la vía de FGFR, terapia celular, CAR, cooperación internacional, porque el número de casos que hay en cada país es muy pequeño y nada más. Bueno, Patricia, si no tienes nada más que decir, encantado y hasta el próximo día. Muchas gracias. Hasta luego.